Bueno, bienvenidos. Esta es una sesión de revisión rápida de anatomía radiológica. Hoy tenemos asignado el tórax. La idea es dar un repaso a los conceptos más básicos y tratar de entender cómo se aborda una radiografía de tórax de una manera rápida. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es generalidades y una lista de chequeo a la que debemos tener acceso mental cada vez que vamos a leer una radiografía de tórax. Pues lo primero es saber centrarnos en lo anatómico. Si sabemos qué es lo que estamos mirando, vamos a poder detectar todo lo que es anormal y así pues llegar a una conclusión radiopatológica. Y recordar que lo más importante para que no se nos pase nada es tener una aproximación sistemática en cualquier sentido. No hay en realidad una contraindicación de hacerlo de cualquier manera. Si quieren hacerlo desde las estructuras más internas hasta las más externas o viceversa, no hay ninguna diferencia entre cualquiera de los dos abordajes. Y rápidamente quiero pasar por conceptos básicos para aprender a diferenciar y a saber de lo que estamos hablando. Entonces, pues la densidad de los tejidos y la atenuación son dos conceptos que van de la mano. Ah, los dos hacen referencia a la cantidad de rayos X que atraviesan las estructuras y por ello la cantidad que llega al detector de rayos X y genera una imagen. Entonces, definitivamente, pues las imágenes que corresponden a las estructuras más densas eh, van a verse como tal más radiolúcidas, perdón, más radioopacas y por lo tanto van a producir una mayor atenuación de los rayos X. Eh, las interfaces son, o el concepto de interfaz es importante porque en radiología convencional constantemente lo estamos utilizando para determinar los planos, ya que recordemos que se trata de una modalidad que es puramente bidimensional. Entonces, tratar de identificar estructuras que se pueden encontrar a diferentes profundidades dentro de un plano, pues se hace a través de la diferenciación de interfaces, que básicamente se refiere a saber distinguir entre los grados de atenuación que son secundarios a a las propiedades físicas como tal de cada tejido. Radiolúcido y radiopaco, rápidamente, pues recordar que radiolúcido se refiere básicamente a todo aquello que es negro o transparente o básicamente que produce una pobre atenuación eh, o cuya densidad es baja y por lo tanto no produce mucha atenuación del rayo, y radiopaco aquello que es altamente denso y por lo tanto sí opaca el rayo. Y el concepto de ortogonal, que es mirar los planos o mirar una imagen desde 90 grados o de manera perpendicular en varias direcciones. Por lo tanto, nosotros siempre que tengamos acceso a imágenes que puedan ser vistas en dirección posterior, anterior y lateral, pues es lo más eh, acertado para llegar a una conclusión acerca de la ubicación real de los hallazgos. Entonces, como imagen inicial les quiero traer la parte vascular del tórax no óseo. Esta es una imagen muy bonita encontrada en internet en una página bastante conocida y nos habla básicamente de la distribución normal de los grandes vasos y el corazón, tanto en una vista posterior anterior como lateral. Vemos que existen marcas que son las más importantes, pues, y que están constantemente presentes, y la ausencia o exageración de alguna de ellas pues nos habla de patología. Por lo tanto, nosotros tenemos como que en el lado derecho siempre esperaremos que hayan tres referencias anatómicas importantes como marcas que son un poco, digámoslo, protruidas del resto de los planos anatómicos, y son básicamente el callado aórtico, el que corresponde a la arteria pulmonar principal del lado izquierdo, y el ventrículo izquierdo. Este otro que está señalado acá corresponde al apéndice auricular de este lado, pero generalmente no se toma como una protrusión o una referencia, a no ser que esté agrandado y se vea de manera anormal. Por el contrario, en el otro lado, pues algunas de las marcas que pueden ser visibles son la vena cava superior, eh, el atrio derecho y la vena cava inferior, correspondientemente yendo de una dirección
superior a inferior. Y por el otro lado, en esta vista lateral, podemos aprender a distinguir rápidamente las estructuras cardiovasculares trazando una línea recta en esta dirección y así separando las válvulas atrioventriculares de las válvulas semilunares y pues ayudándonos a ubicarnos, por ejemplo, en los casos en los que hay reparos valvulares y necesitamos acceder o revisar cuál es el estado de las válvulas de reemplazo. Adicionalmente, pues recordar que los pulmones tienen unas divisiones anatómicas naturales. Estas están dadas grandemente en lóbulos pulmonares y cada lóbulo pulmonar pues tiene una división segmentaria correspondiente a la división de los bronquios, pero digamos que esto en rayos X es abordado de una manera más morfológicamente macro, entonces nos limitamos a los lóbulos pulmonares y nos damos cuenta que en el campo pulmonar derecho existen tres lóbulos acá representados por el rojo, el verde y este pequeño pedazo el morado que están divididos por las fisuras, siendo la fisura mayor aquella que tiene mayor contacto entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior y se dirige oblicuamente de una dirección superior inferior o inferior superior como se quiera ver y una cisura menor que tiene una dirección mucho más horizontal y que básicamente separa el lóbulo medio del lóbulo superior. Digamos que en el plano frontal, en una vista frontal, básicamente correspondería el lóbulo inferior a la parte más inferior, o sea, lo que está en contacto con el diafragma, mientras que el lóbulo medio sería lo que está en contacto básicamente con el reborde derecho del corazón y lo demás arriba o lo más craneal correspondería al lóbulo superior de ese lado. Mientras que en el campo pulmonar izquierdo tenemos dos lóbulos y recordar que el lóbulo superior izquierdo pues tiene una porción o unos segmentos conocidos como língula que hacen referencia a ese lóbulo medio contralateral pero que están agrupados dentro de la misma estructura lobar. Acá pues no son diferenciables pero se tiene como referencia el borde o el reborde cardíaco izquierdo y a ese nivel se encontrará los lóbulos lingulares, perdón, los segmentos lingulares. En una vista lateral podremos dividir el lóbulo superior del lóbulo inferior por una cisura única o cisura oblicua o cisura mayor de ese lado y tiene un recorrido, como dice su nombre, oblicuo, atravesándolo en un sentido supero inferior. Esto me da pie a hablar de un signo radiológico bastante conocido, pues como para entrar un poco a lo que nos permite hacer un buen conocimiento radiológico. Esto se llama el signo de la silueta, que básicamente ocurre cuando hay dos objetos de similar densidad y que están en contigüidad uno del otro, esto produciendo un borramiento de la silueta visible de una de las dos estructuras que generalmente siempre va a estar presente y otra que es de reciente aparición. Entonces, por ejemplo, en el caso de una neumonía, esta es una neumonía de organización, un ejemplo traído del archivo de la clínica, vemos como el reborde cardíaco izquierdo no se visualiza claramente en esta proyección póstero anterior y vemos como hay una densidad a este nivel que correspondería a uno de los sitios de consolidación que se encuentra borrando ese reborde. Entonces, esa es básicamente la aplicación del signo de la silueta. En cuanto a la división ya de las estructuras, nosotros tratamos de dividir el tórax en una vista lateral solo en tres componentes, pues hay varias clasificaciones que básicamente son al amaño de cualquier investigador o de cualquier persona que se decida describir este tipo de divisiones, pero yo les propongo utilizar esta que se encuentra bastante bien dispuesta para ser interpretada fácilmente por cualquiera, que se llama los compartimentos mediastinales por este grupo ITMIG, donde básicamente son tres y no se tiene en cuenta sino una división en el sentido horizontal más no una en el sentido vertical, teniendo nosotros acá el mediastino anterior o mejor llamado en esta clasificación prevascular y siendo delimitado por la corteza posterior del esternón y
anteriormente y posteriormente por la hoja anterior del pericardio. Eso corresponde básicamente a un espacio lúcido que en personas mayores corresponderá a grasa retroesternal y en adultos jóvenes, adolescentes y niños, pues podría corresponder a estructuras que se llaman como timo, o al timo, mejor dicho, y que posteriormente involucionará. Ya en la parte media de esta división, pues tenemos el mediastino visceral, donde básicamente encontramos las estructuras cardiomediastinales y los grandes vasos, dando pues paso pues como a la interpretación de cualquier anomalía acá y tal vez haciéndonos idea de lo que algún hallazgo podría corresponder. Y por último, en la parte más posterior, el mediastino paravertebral, cuyo límite es una línea trazada 1 centímetro posterior al borde anterior de los cuerpos vertebrales torácicos. Y pues el límite posterior es el resto de tórax visible. Importante en estas proyecciones laterales recordar que se deben volver a verificar los espacios costofrénicos, tanto anteriores, recesos anteriores y recesos posteriores. Eh, digamos que la manera más rápida de hacer un buen abordaje morfológico del tórax es teniendo en cuenta todas estas líneas que son bastante famosas en la literatura y se llaman como líneas o bandas, dependiendo pues de dónde se lean. Eh, Estas son las más importantes, las que vengo acá como a mostrarles, la unión de las pleuras, tanto anteriormente como posteriormente, se conoce pues como las líneas de uniones pleurales, mejores o mejor entendidas en una escanografía, porque nos permite hacer un abordaje tridimensional en un plano axial, pero en una radiografía pues pueden distinguirse como zonas o bandas que son radio opacas y delgadas que tienden a acercarse bastante en la línea media, siendo la línea de unión pleural anterior más superior y la línea posterior pues más inferior. Una de las más importantes son las bandas paratraqueales, siendo más comúnmente afectada la banda paratraqueal derecha y la mayoría de veces se manifiesta su anomalía por engrosamiento de la estructura. Recordemos que no debería ser mayor a 2 o 3 milímetros de ancho. Igualmente hay una banda paratraqueal contralateral del lado izquierdo, y ya en el mediastino, las partes más bajas, pues tenemos las líneas paravertebrales que definen la columna vertebral en sus límites laterales, en su límite lateral derecho y en su límite lateral izquierdo, básicamente afectadas por patologías de origen neural, por ejemplo, eh, tumores de ese origen a nivel de las estructuras que rodean la columna vertebral en sus tejidos blandos. Y en rojo tenemos representado el receso esofágico, que es una de las estructuras, a mi parecer, más difíciles de reconocer, pero que también tienden a mostrar eh, alteraciones. Recordemos que tiene un recorrido de superior a inferior oblicuo, que se dirige desde una parte de la línea media hacia inclinándose hacia el lado izquierdo y básicamente corresponde al espacio que se hace entre inicialmente eh, el sitio de conjunción o el sitio más cercano entre la vena násigos y el esófago superiormente y se dirige en la misma dirección del esófago hasta que entra a su recorrido intraabdominal. En gris tenemos la línea aortopulmonar y esta línea representa lo que nosotros conocemos como la ventana aortopulmonar, que en realidad es un espacio que siempre debería ser cóncavo y a lo sumo plano, pero nunca debería ser convexo. Eso nos habla de patología en cualquier momento y eh, pues es algo importante para tener en cuenta. Y como último punto importante para siempre chequear en una vista postero anterior, pues tenemos el callado aórtico o conocido como por algunos como el botón aórtico. Esto son ejemplos sacados de la institución de cómo estos espacios, bandas y líneas, pues cuando hay alteraciones nos hablan rápidamente de que existen enfermedades que pueden llegar a ser importantes. En este caso vemos cómo ese
esa ventana aortopulmonar no se ve completamente plana, sino que hay una convexidad y la línea aortopulmonar pues se encuentra perdida, obviamente. No hay mayor alteración en las demás bandas y líneas del tórax y vemos acá como hay una representación de esas arterias pulmonares que se encuentran un poco engrosadas y esféricas. Vemos a través del tiempo cómo la alteración se va acentuando más y más. Estos son 5 años posterior a la toma inicial de la imagen y este año como ya el crecimiento de la estructura pues es bastante más notorio y esto correspondió a un aneurisma de la arteria pulmonar izquierda, su rama principal. En este otro caso vemos como la alteración de las líneas normales que rodean el mediastino, pues nuevamente nos llevan a plantearnos la posibilidad de enfermedad. Acá vemos como nuevamente esa ventana ortopulmonar se encuentra ocupada por una densidad que no corresponde a los contornos normales y en este caso es el crecimiento de ambas arterias pulmonares de cada lado secundario a una hipertensión pulmonar severa. Y en este caso vemos cómo hay nuevamente una enfermedad del parénquima. Esto es una neumonía de organización donde hay parches de eh, consolidación que están distribuidos de manera uniforme en ambos campos pulmonares y tienden a respetar ambas bases. Esto para mostrarles también que cuando no vemos con claridad todos estos rebordes, pues nuevamente nos lleva a pensar en la silueta y esto en que hay sustancia o material que está ocupando de manera anormal los contornos del mediastino y por lo tanto pues nos debe hacer sospechar básicamente de enfermedades del parénquima o también la posibilidad de que haya masas dependientes del mediastino que se estén protruyendo hacia los campos pulmonares. En cuanto al tórax óseo, pues hacemos un abordaje donde básicamente tratamos de contar las costillas, tanto en sus arcos posteriores como anteriores, y por lo tanto pues los espacios intercostales, las costillas posteriores en esta proyección PA, donde el rayo atraviesa a través de la espalda hacia la parte más anterior del tórax y por último golpea el detector de rayos X, pues tenemos como la primera costilla, que es aquella que tiene una configuración más curva de todas y se encuentra en la parte más superior del tórax. Ah, a partir de esta es que hacemos la cuenta y el resto de costillas en sus arcos posteriores pues tienden a ser bastante rectos y esto nos da como la diferenciación más importante entre los arcos posteriores y anteriores, siendo los arcos anteriores aquellos que tienden a descender y que tienden a aumentar su espacio a la medida en que vamos descendiendo de arco costal en arco costal. Importante pues al momento de hacer la valoración del tórax no óseo, no quedarnos centrados solamente en la parte interna de la imagen, sino hacer un abordaje completo de la misma y recordar pues que no solamente tenemos huesos ahí o tejido blando ahí. En este caso, pues también hacemos referencia a una imagen que pareciera estar en relación con una degeneración de las articulaciones glenomerales bilaterales. Y en la imagen lateral vemos como hay cambios espondilósicos asociados a formación de osteofitos y aumento en la densidad o esclerosis de los rebordes de los plastillos vertebrales, tanto superior e inferior a lo largo de toda la columna vertebral torácica. Por último, pues quiero hacer énfasis en que otra de los hallazgos que puede tener relevancia clínica es eh, la cantidad de calcio en el botón aórtico que puede ser vista en unos rayos X convencionales y hace referencia pues a procesos vasculares y metabólicos de larga duración. Acá quiero señalar los sitios en los que nunca se nos debe olvidar posar el ojo, porque se conocen como los sitios ocultos y es que en realidad son sitios que son bastante difíciles de abordar en una imagen convencional y debemos hacer un énfasis especial en que no se nos debe pasar ningún hallazgo en estas áreas. Y bueno, esta es la revisión básica y bastante rápida de la anatomía del tórax en radiología convencional. Muchas gracias.